entonces comentado por correo, pues hoy vamos a hablar entonces de, la justificación en el proyecto y el estado del arte. Yo les recuerdo lo siguiente, y es que nos estaremos yendo de acuerdo a lo que tenemos aquí en la reconcertación de evaluación, ¿cierto? Estamos explicando los ítems, pues, más bien como enfatizando o disipando diversas inquietudes, dudas, o maneras de retomar o repaso de los temas que ya hemos visto. La clase antepasada vimos árbol de problema de investigación, perdón, la pregunta de investigación, árbol de problemas, el planteamiento del problema, ¿cierto? Hoy hablaremos de la justificación del estado del arte y acto seguido continuaremos en asesoría, ¿cierto? También para dar claridad a lo siguiente, si bien hacemos las asesorías ahorita, por ejemplo, y alguno de ustedes aún no tiene inquietudes puntuales frente al tema que estemos trabajando en la clase, por ejemplo, hoy, justificación y estado del arte, les recuerdo que más adelante y por el tiempo que tenemos que es suficiente y pertinente, también tendremos asesorías un poco más extensas en términos de tiempo para cada uno de los proyectos de investigación. Listo. O sea que no es para que se alarmen, no es para que se preocupen, sino que estas primeras asesorías, la idea es que disipen las dudas que más tengan, las más puntuales, y más adelante obviamente retomaremos las asesorías con más tiempo para cada proyecto, donde ustedes tengan un espacio más adecuado y más amplio para mostrar los trabajos. Listo. Muy bien. Entonces, con justificación, muchachos, yo acá les voy a compartir pantalla de unos recursos que yo les preparé para que tengan en cuenta y vayamos clarificando lo de la justificación. Recuerden que la justificación, como se ve reflejada en un proyecto, pues es un texto escrito pequeño, eh, que básicamente, ¿qué es lo que hace la justificación? Es dar o explicar más bien las razones por las cuales se va a desarrollar la investigación, ¿cierto? Se presentan las razones o los motivos de la importancia de ese proyecto de investigación que ustedes están planteando, ¿cierto? Eh, este recurso es uno de los primeros que les dejé, está en línea. Me parece que es muy puntual en lo siguiente. ¿Qué preguntas, por ejemplo, se responden dentro de la justificación? Cuando ustedes estén escribiendo, ¿cuáles son como aquellas inquietudes que se trasladan a la justificación y que uno escribe? Aparecen preguntas como, por ejemplo, estas. Estas son preguntas que usted no es que la tenga que colocar en la justificación en el trabajo, sino que tú te la preguntas y la respondes en el trabajo. Uno se pregunta en la justificación, por ejemplo, cuáles son los beneficios que este trabajo aporta al campo de estudio y por qué. Entonces tú empiezas a describir, ¿cierto? ¿Qué son? Los beneficios pueden ser materiales, inmateriales, un producto, un proceso, un procedimiento, etcétera, ¿cierto? Recuerden que son preguntas que nosotros nos hacemos y luego la respuesta la trasladamos precisamente al texto. Entonces ya vemos el ejemplo. ¿Quiénes serán los beneficiados y por qué? Ahí hablaríamos de los sujetos de estudio, la comunidad, el grupo, con el grupo de personas que estamos abordando, los organizadores de eventos que están en preparación profesional, los estudiantes de la facultad, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la utilidad que tiene esa investigación? ¿Cómo así que la utilidad? ¿Para qué sirve esa investigación? O sea, ¿qué le aporta de nuevo? ¿Y por qué es importante hacer esa investigación para generar conocimiento en qué área, en qué disciplina, en qué campo? Sí, ¿por qué es significativa? ¿Cierto? Una pregunta también muy parecida a las anteriores. Estas preguntas, chicos, convienen que se las haga.
se les hagan, perdón, este recurso que les acabo de referir acá, les explica muy bien estas preguntas, las respuestas a estas preguntas por dónde deben de estar dirigidas, ¿cierto? La justificación en términos textuales, narrativos, es decir, en términos de lo que hay que escribir, relativamente simple. Y aquí viene un ejemplo, muchachos, ¿cierto? Esto ya lo tienen ustedes, esto es un proyecto, ¿cierto? Un proyecto donde nos muestra su justificación. Si ustedes se ponen a leerlo, esta es la manera correcta de escribirlo. Listo. ¿Cuánto se gasta usted en una justificación, muchachos? De una cuartilla a 2 cuartillas máximo, o una cuartilla y media, es decir, una página, máximo 2 páginas, por lo general una página, página y media. Si ustedes se leen esta justificación, mire que nomás tiene una página, ¿cierto? Esto lo tienen ustedes también disponible, ya enseguida te lo vamos a mostrar dónde está. Entonces, la justificación, chicos, responde a esto, a ese tipo de preguntas. También le quería, aquí tenía otro recurso que les había referido en términos de la justificación, me parece que está más explicado en términos de las preguntas que el investigador se debe de hacer y que debe responder en esa justificación. Entonces recuerden, aquí en la justificación yo respondo todas esas preguntas, mire que las preguntas no están ahí, son preguntas que yo me hago a mí mismo y que su respuesta las empiezo a trasladar acá. Listo. Entonces aquí yo estoy hablando de por qué es importante la investigación, en qué beneficia a un campo, a un campo o un área de trabajo, por qué es importante ese proyecto, obviamente, cuál es la comunidad o el grupo de personas que impacta ese proyecto, ¿cierto? Y de esta manera se escribe la justificación. Listo. Entonces esto lo leen ustedes con más detenimiento. Mire que es muy cortico y de esta manera se escribe la justificación en el proyecto. Listo, muy importante que en la justificación hablen de contexto, de espacio, es decir, si vamos a hablar de contexto, estamos hablando de Latinoamérica, de Colombia, de la ciudad de Medellín, ¿cierto? Espacio, perdón, espacio temporal. Estamos hablando durante los últimos 10 años o 5 años, etcétera, si es necesario describirlo. Listo. Pero de esta manera, aquí tienen un ejemplo de un proyecto de investigación bien elaborado, donde el investigador hace esta justificación de su proyecto. Listo, entonces recuerden, este recurso que tienen acá, perdón, ¿cierto? Que digan en esto, eh, nos argumenta acá, nos describe qué preguntas son las que nosotros debemos de responder para trasladar sus respuestas a la justificación, ¿cierto? Pero estos son consideraciones generales que hay que tener en cuenta para responder la justificación. Es relativamente sencillo de responder, ¿cierto? Y ya enseguida les muestro dónde está el recurso. ¿Listo? Chicos, claro, hasta ahí. Ustedes ya han venido haciendo la justificación, la hicieron en el trabajo pasado, les hice recomendaciones, compañeros. Sí, profe. Ok, muy bien. Vamos entonces ahora a la estado del arte. Listo. Repaso general. También recuerden que van a haber algunas clases que de pronto nos podemos extender un poquito, como otras que pueden durar menos. ¿Cierto? La cuestión es hacer esto más digerible, más dinámico y que ustedes vayan muy al punto de las explicaciones y obviamente la elaboración de lo que quieren en el trabajo. Tenemos la presentación que elaboramos del estado del arte. Recuerden que el estado del arte es una construcción textual también extensa, amplia. Aquí no me fijé en este trabajo si tiene justificación, muy seguramente lo tiene, ¿cierto? Tienen objetivos, en fin, es un proyecto de investigación, aunque de otra área. Entonces tienen de hecho 2 trabajos, ¿cierto? Voy a ver un momentico acá.
tienen hasta población muestra, tipo de investigación, lo que hay que definir del enfoque, de los niveles de profundidad. Muy bien. Tienen otro recurso muy interesante. Ajá. Recuerden que aquí, ahorita que les muestra recursos de trabajo, le dan clic en justificación, ahí está eh, la justificación, ¿cierto? Bueno, yo supongo que en esta parte de fundamentación teórica, este ya es el estado, ese es el marco teórico de este proyecto. Lo juntaron un poco como con el estado del arte. Muy bien. Recuerden que ustedes también tienen un ejemplo del estado del arte que ahorita vamos a ver. Entonces, el estado del arte, compañeros, es un proceso sistemático donde yo como investigador hago un proceso de recolección de información. ¿De qué? De temas que son específicos del proyecto de investigación. Dan cuenta del desarrollo del tema, cómo está el campo de saber, todo desde una perspectiva científica, ¿cierto? Tratando de encontrar información científica, inicialmente, las fuentes primarias. Eh, ¿Qué analizamos en el estado del arte? Pues el contenido que nosotros encontramos, las categorías, o sea, es decir, términos que son muy propios del área, etcétera. Nos permite, ¿para qué nos sirve el estado del arte? Permite avanzar en el proceso de conocimiento de un determinado tema o de una área, ¿cierto? Para eso nos sirve el estado del arte, para saber qué se ha hecho, durante un tiempo hacia acá y cómo está la investigación en ese campo al día de hoy. Posibilita el desarrollo de procesos de conocimiento, sí, nos ayuda a enriquecer los saberes y nuestros conocimientos que tenemos frente a un tema y sobre todo indudablemente contribuye a la formación de nuestras actividades investigativas. Eh, Habilita el desarrollo de un proceso investigativo en el estado del arte, donde nos damos cuenta si la investigación no se ha realizado investigaciones a profundidad de nuestro tema y hasta qué punto entonces nosotros podemos continuar con esta investigación en el tema o en el campo que nosotros elegimos, ¿cierto? Posibilita líneas de acción de investigación, sí, para los grupos de investigación, por ejemplo, les, eh, les, eh, les es muy importante para definir unas líneas de acción investigativas, ¿sí? Posibilita el desarrollo continuo y sistemático de la investigación social, claro. A partir del estado del arte, sabemos cómo empezar a abordar el tema, qué otros ámbitos o contextos tenemos que abordar dentro de ese tema para seguir estudiando, obviamente. En fin, son como bondades, son elementos característicos y aportes que le da el estado del arte a la investigación. Técnicas de recolección de información. ¿Qué hacemos nosotros cuando vamos a rastrear la información? Revisamos documentos. La revisión documental no solamente es científica, o sea, artículos, tesis, libros, pueden haber otro tipo de documentos, informes de una administración pública, una institución de gobierno, perdón, de una institución, documentos legales jurídicos, correspondencias a cuestiones más personales, cartas, un diario, etcétera. Revisamos archivos, hemerotecas, ese tipo de cosas, elaboramos las fichas bibliográficas, algunas de contenido, hacemos entrevistas cuando no tenemos la información a la mano, ¿cierto? No encontramos nada, pero resulta que encontramos personas que son expertas en un tema y que no hay material escrito sobre ese tema. Entonces nosotros podemos levantar información con esas personas para volver la información para el estado del arte, ¿cierto? Entonces utilizamos a veces entrevistas, este tipo de técnicas, grupos de discusión, lo mismo de técnicas investigativas, como pueden ser discusiones grupales, abiertas, foros, eh, grupos vocales, por ejemplo, y así sucesivamente. Hay diferentes recursos
estrategias, en términos de técnicas de recolección que yo puedo implementar para recoger información. Aquí estamos hablando de las fuentes de indagación, muchas de ellas, recuerden que las primarias son las científicas, las que tienen libros, artículos de revistas científicas, ¿cierto? Tesis y estudios a profundidad, o sea, que tienen un corte científico. Las fuentes secundarias son todas aquellas que tienen información no tan científica, sino que tienen otro enfoque. ¿No? Por ejemplo, lo que vimos en un medio de comunicación, una noticia, una película, que hay una película que nos gustó mucho y que habla de, o un documental, que nos encontramos un canal de YouTube hay un youtuber que aborda este tema, me puede servir, etcétera. Esas son las fuentes secundarias que yo puedo utilizar. Profe, solamente son esas, no, hay muchísimas más, tú incluso las puedes definir. La gran característica de las fuentes secundarias es que no son tan científicos, es decir, abordan temas que tienen otro enfoque en particular. En la investigación entonces hacemos esa diferencia, esa discriminación entre fuentes primarias, que son las científicas, no, que han partido de proyectos de investigación y de estudios a profundidad, y lo otro son informaciones que encontramos con otros enfoques, con otros formatos. Listo. Entonces, en el estado del arte, la recomendación es, primero, aborde las fuentes de información primarias. Recuerden que el estado del arte es un proceso sistemático de construcción y a su misma vez de búsqueda de información. Entonces, yo voy buscando en las bases de datos que ya habíamos hablado, ¿cierto? Y resulta que encontré muy poco, pero también a su misma vez, de manera transversal, yo voy buscando información en fuentes secundarias, ¿cierto? No es que vaya a dejar eso para después, hagan las dos cosas a la misma vez. Y eso sí, tengan claridad para ir clasificando, perdón. Entonces, ya sabes que si encontraste un artículo en una revista, es una fuente primaria. Que te encontraste una noticia de un medio de comunicación, fuente secundaria. Listo, y las vas llevando a las fichas bibliográficas, y ya te está dando la información ya más sistematizada y luego empiezas a escribir el estado del arte. Muy bien. Por último, habíamos mencionado que uno que hace entonces con esa información, tanto fuentes primarias y secundarias, uno recolecta esa información y que empieza a mirar. Pues obviamente ciertas categorías, las categorías son términos, ¿cierto? Términos que cuando hablan, por ejemplo, de relaciones públicas se convierte en un término, en una categoría muy específica para hablar de qué, de procesos incluso de comunicación y de relacionamiento en el escenario público. O sea, la categoría me ayuda a definir un término para darle significado a una situación o o algo en concreto. A eso se refieren las categorías. Hablar de Wedding Planner. Wedding Planner es una categoría que me sirve para hablar de eventos, de organización de bodas y eventos en estos escenarios, ¿cierto? Muy distinto si hablamos de protocolo, que es protocolo. A eso nos referimos con categorías, términos que nos ayudan a significar otras cosas. Miramos el lenguaje. Cuando encontramos información, sea primaria y secundaria, hablamos del lenguaje, cómo escribieron, cuáles son los términos también que utilizan. Nos ha pasado muy comúnmente que uno a veces tiene en la cabeza una idea, un tema, y uno no sabe cómo expresarlo porque no sabe bien cómo se denomina eso, cuál término se utiliza para denominar eso que yo estoy diciendo, que yo estoy pensando. Y es en parte por cierto desconocimiento que tenemos y es normal, pero también en la medida en que yo me voy apropiando del tema, hay unas palabras, unos términos, a veces muy conceptuales y muy técnicos también, que me sirven para referirme a ese tema. Por ejemplo, términos compuestos como wedding planner, una palabra muy del inglés, un término del inglés, pero que tú hablas con una persona, con otro,
un organizador de eventos, un productor de eventos, y él ya va a saber de qué le estás hablando. O sea, son términos muy apropiados desde el campo, ¿cierto? A eso nos referimos con el lenguaje. Miramos temáticas, ¿cierto? Cuando buscamos la información y la encontramos, perdón, empezamos a mirar como las temáticas con sus diferencias y similitudes, ¿cierto? Originalidad, espacios y tiempo importante, contexto. Yo les había dicho a ustedes y les pregunto, dijimos que el estado del arte lo vamos a construir con informaciones de cuánto tiempo. ¿Quién recuerda? Profe, creo que era 10 años. Exactamente, de 10 años hacia acá. Uno puede encontrar de pronto un libro, un texto de hace 20 años de organización de eventos. La pregunta es, ¿ha cambiado desde hace 20 años hacia acá el concepto? En su definición, en las pautas para organizar eventos de carácter público, por ejemplo, ¿cierto? Sí se puede incluir en el estado del arte, pero como antecedente, tan solo para mencionar de que hubo un texto, hubo un libro, una experiencia inicial donde se hablaba de eventos de, eventos de carácter público, por ejemplo, no en el sector público, pero ya el concepto ha cambiado. Muy bien, entonces, siempre vamos a referenciar información de máximo 10 años hacia acá. ¿Listo? Ya estamos a 2020, estaríamos hablando aproximadamente de 2010. Podemos hablar incluso un poco de 2005, no hay ningún problema, nos pasamos un poquito más. Pero si hay muchas diferencias, muchachos, entre investigaciones, estudios, temas que hayan sido abordados en el 85, en el 90, ya han cambiado muchas cosas, ¿cierto? Muy bien, entonces diferenciamos esos espacios autores, perdón, espacios tiempos, empezamos a identificar autores, investigadores que uno empieza a encontrar que son muy recurrentes para hablar de ciertos temas, ¿cierto? Etcétera. Y ya por último, entonces, ya son recomendaciones como generales lo que uno hace en la construcción del estado del arte en términos de analizar la información, analiza el contenido, el discurso, hace comparaciones, define categorías, en fin, ¿cierto? Y acá yo estoy en el drive nuestro donde tenemos el ejemplo del estado del arte, ¿cierto? Eso lo voy a mostrar acá. Está aquí abajito, ejemplo de proyecto, estado del arte y metodología, ¿cierto? Entonces ustedes empiezan aquí, esta es la forma correcta de escribir un estado del arte. ¿Cuánta extensión tiene un estado del arte, ¿cierto? Es un poco extenso entonces. Yo recuerdo que está acá abajo. Dice ejemplo del proyecto, estado del arte. Este es, no, este es otras, ya es al final, entonces esto que vamos a escuchar después. Recuerda que aquí está ejemplo del estado del arte. Ya lo habíamos visto. Yo quería mirar que este es uno de los proyectos que yo les había relacionado a ustedes acá, una tesis, ya muy completa también, que me quería mirar entonces el estado del arte de este proyecto, ¿cierto? Entonces, muy bien, me voy a parar en este trabajo. Ellos acá lo denominan estado de la cuestión, ¿cierto? El estado de la cuestión es lo mismo que es el estado del arte, nosotros lo vamos a llamar simplemente estado del arte. Página 8, vamos a la página 8 a ver qué nos dice, ¿cierto? A ver. Chicos, estado de la cuestión. Entonces, esta investigadora empieza haciendo un párrafo introductorio de lo que va a hablar acá. A manera de subtítulos, habla estado de la cuestión de la organización de eventos. Es decir, qué se ha investigado en organización de eventos. Y empieza el desglose. Tienen aquí ya un segundo ejemplo, ¿cierto? Si lo leen, dos, tres parrafitos, se van a dar cuenta de lo que ella está hablando, da cuenta de investigaciones, etcétera,
Ya luego continúa acá sobre, hablando de comunicación y marketing, integración de ambos, explica acá también el estado del arte, lo que se ha investigado, lo que se encontró frente a esto, y así sucesivamente. Miren, listo. Tienen un segundo ejemplo, muchachos. Recuerden que es este de acá, donde dice tesis doctoral. Tienen dos ejemplos muy aplicados al punto en términos de su escritura. Este, si bien es muy relacionado con el cine, este de acá, por eso les coloqué otro, que es este de acá arriba, es este de acá arriba, donde es una tesis de comunicación y organización de eventos, propiamente. Empiecen a buscar la tabla de contenido y se van a ubicar desde en donde dice estado de la cuestión, esto de acá. Estado de la cuestión acá para ellos es lo mismo, para nosotros, perdón, que el estado del arte. Listo, muchachos. Ya concluyendo esto, porque recuerden que es una explicación pormenorizada, ya lo habíamos dicho, ya lo habíamos abordado. Recuerden y vayan también al momento de la elaboración del trabajo con la rúbrica, ¿cierto? Básense en la rúbrica, por ejemplo. Miren que si ustedes van a, es importante y muy seguramente es un asunto que muy de preocupación del estudiante, cuánto voy a sacar en el trabajo. Miren lo que yo les estoy pidiendo del estado del arte, ¿cierto? 10 referencias bibliográficas actualizadas en los últimos 10 años. Pueden ser primarias y secundarias. Listo. Extensión del trabajo de 10 a 12 páginas. O sea que el trabajo va a tener máximo 12 páginas. Listo. Algunos llegarán a 10, algunos llegarán a 8, es dependiendo de la rúbrica. O sea, tengan en cuenta lo que establecemos nosotros en la rúbrica, que es el instrumento evaluativo del proyecto de investigación. Listo. Para que tengan entonces esa idea. De 10 a 12 páginas, ya estarías por acá, ¿cierto? Haciendo 10 citaciones, mínimo. ¿Claros hasta ahí, muchachos? ¿Qué pasa? Ya por último, recuerden que el estado del arte utiliza citación. Entonces, el trabajo al final me van a entregar citación y referencias bibliográficas. Recuerden que la citación es esta. Para que, eso es una pregunta también muy recurrente en los estudiantes y en cualquier investigador. Profe, no entiendo cuál es la diferencia entre citación y referencias bibliográficas. Citación de referencias y referencias bibliográficas. La citación va directamente acá en el texto. Cuando yo me voy a referir al investigador y al texto. Las referencias bibliográficas van al final. Listo. Vamos a ver el de este trabajo. Esto tiene anexos incluso. Voy a buscar las referencias bibliográficas que ustedes también saben hacerlas y el Word mismo se las deja hacer incluso de manera automática. Como para identificar la estructura. Un momento, por favor. Bibliografía y material anexo no dice página. Ahí está. Cuando escuche bibliografía o referencias bibliográficas es lo mismo. Entonces, bueno, mientras voy encontrando toda la bibliografía de este trabajo, recuerden que entonces todo lo que yo haga de cita, todo tiene que estar en las referencias bibliográficas. No puede haber una bibliografía de más que no se vea reflejada en la cita.
No puede haber una cita de más que no esté en la bibliografía. Es muy sencillo. Cuando ustedes hagan la cita en el texto, ¿cierto? Cuando estén haciendo el estado del arte, cuando en estos días que les explique lo de los referentes teóricos, que es lo que sigue el estado del arte, ustedes no van a hacer un marco teórico porque eso también es muy extenso, no, les voy a enseñar a hacer unos referentes teóricos, a escribirlos, para que tengan en cuenta y todo lo que esté entonces en el estado del arte citado debe estar en la referencia bibliográfica. Si hay 12, hay 12 citas, 12 referencias bibliográficas deben de haber, ¿cierto? Que profe, yo incluí en mi planteamiento del problema es una cita, debe estar también reflejada en el planteamiento, en la bibliografía del proyecto. Este trabajo es muy extenso, ya por acá que todavía no he encontrado la bibliografía, porque no dice qué página está. Solo anexo de este trabajo muy completo. Esta es la bibliografía de este trabajo, las referencias bibliográficas, ¿cierto? Organizadas en orden alfabético, de A a Z. Luego les digo, el, el Word les ayuda a esto, a organizarlo de manera automática. Y que ustedes se pudieran hacer el ejercicio de constatar lo que yo les estoy diciendo. Ah, bueno, vamos a mirar dónde está esta bibliografía. Va a estar en el trabajo. Todas las que el investigador colocó acá son todas las bibliografías, todas las fuentes bibliográficas y de citación que él empleó. Entonces recuerden, si yo empleo 10 citaciones diferentes, deben de haber. La bibliografía tiene que estar compuesta por 10 bibliografías. Listo. Ya que este es muy completo, se lo estoy pidiendo. ¿En cuánto habíamos dicho? ¿De cuánto habíamos dicho acá? Habíamos dicho de 10 a De 10, 10. 10 a 12. Exactamente. Muy importante entender eso. Chicos, nosotros ya habíamos hecho una especie de taller de explicación con las citas bibliográficas, cómo citar en normas APA. El trabajo lo debemos de entregar en normas APA. Recuerden que la citación es la que va en el texto, ¿cierto? Adentro, con lo que les mostré ahorita el estado del arte. Y aquí les van a explicar en este manual muy completo cómo citar si yo encontré un trabajo de grado o lo que encontré en una página de internet, en un podcast ¿qué es? Es un audio entrevista o, por ejemplo, o sea, el formato es un audio como si fuera una emisión de radio, pero ya están migrando ese formato ciertos programas. Entonces, podcast es como, por ejemplo, cuando le hacen una entrevista a alguien y la emiten por ejemplo, en Blue Radio. Entonces, vos accediste a esa entrevista, es una especie de podcast o que hago cuando hablan sobre un tema, ¿cierto? Van a hablar de un tema, entonces ese audio lo emiten por algún blog, por algún sitio web, entonces ese audio se llama podcast, yo lo puedo citar, lo que hay una película, una serie de televisión, fotografías, todas estas fuentes se pueden citar y aquí les explican cómo. Recuerden que habíamos explicado. Y por ahí hay un taller, perdón, ahorita el taller que ahorita lo ubicamos dónde está, ¿cierto? Que hay unas citas que son como copia y pegue, y hay unas citas que son de parafraseo, es decir, de reinterpretación del que hace el investigador. Esta es la de copia y pegue, en la que yo encontré en el texto y tal cual la voy a citar y la voy a pegar en mi trabajo. Mientras que esta es la que yo leo del texto que encontré y con mis propias palabras la explico. Listo, entonces acá te empiezan a explicar cómo citar, cómo encerrar entre paréntesis el apellido del autor, el apellido del autor y el año, ejemplos, ya habíamos visto esto, ¿cierto? Yo me voy acá.
para mirar entonces. Bueno, no está acá. Bueno, ¿quiénes estuvieron ese día en este taller que hicimos nosotros? Con la búsqueda de informaciones, bases de datos y que empezamos a hacer el ejercicio de citación. ¿Sí se acuerda cuando lo hicimos? Sí, profe. Y ustedes tienen un texto, ¿cierto? Ahí tienen un texto de citas textuales directas, no directas, de más de 40 palabras, ¿cierto? Ese texto utilicen chicas, ¿cierto? Apóyense mucho en este manual, pero utilícelo bastante para saber cuándo la cita es de más de 40 palabras, de menos de 40, cuando es el copy-pegue de cita directa o, o la de parafraseo, etcétera. Entonces, no lo vayan a extraviar, utilícelo bastante. Este manual de normas APA está muy bien explicado y si ustedes tienen inquietudes en que, profe, encontré una información en un medio de comunicación y yo les voy a preguntar, ¿ese medio de comunicación cuál fue? Televisión, bueno, entonces por aquí les explican cómo citar algo de la televisión, que vi esto en una película, que encontré un video de YouTube, en fin, aquí que no es que nos vayan a decir acá que cómo citar videos de YouTube, en algunos manuales sí lo dice, pero son documentos telemáticos, ¿cierto? Virtuales, digitales. Entonces, toda la información que encontremos con estas características desde lo digital, ya sabemos que la podemos citar de esa manera como nos dice el manual. Listo. Yo les estaba diciendo entonces ahorita que les iba a mostrar dónde están lo que acabamos de explicar, ¿cierto? Se van a ir acá. Links, donde, links, planteamiento del problema y justificación. Este sitio web, donde estamos hablando de justificación, ¿cierto? Y este trabajo donde estamos hablando de esa justificación del proyecto, en estos links. Hay un link de planteamiento del problema, ya lo hemos explicado. Aquí está el otro del sitio donde estamos hablando de justificación. Ambos tienen un ejemplo de planteamiento del problema y este ejemplo de justificación es este largototo que les estaba mostrando ahorita, ¿cierto? Que yo me ubico en la tabla de contenido de este trabajo y acá abajito, miren, está la justificación. Entonces, este link, me va a llevar a este PDF para que ustedes vean la justificación. Chicos, ese es el material que les tengo. Aún estoy organizando de las fichas bibliográficas. Disculpan un poco la demora, comprenderán las múltiples ocupaciones que tengo. Y muchachos, eso era lo que yo les tenía por mostrar hoy. Preguntas, yo les estaba compartiendo pantalla, ¿cierto? Estábamos viendo material. Sí, señor. Ok, muy bien. Que terminamos hoy ligerito. Profe, yo tengo entonces ahí una pregunta. Sí, claro. ¿Se puede dar el caso entonces de que uno encuentre más información en las fuentes secundarias que en las primarias? ¿Cierto? No, Sí. no pasa nada. ¿O eso a qué obedece? ¿O qué puede pasar? ¿O normal? ¿O qué? Me parece muy buena pregunta, Liliana. Y no se preocupen que no es problema de ustedes. Al contrario, es problema del campo de estudio. Quiere decir de que el tema que tú estás trabajando no se ha investigado con mayor rigor. Eso es lo que significa eso, el hecho de no encontrar información en fuentes primarias. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Obviamente hacemos el trabajo del estado del arte, dando cuenta de las pocas fuentes primarias que encontramos y el resto relacionamos las fuentes secundarias, ¿cierto? Pero en sí mismo, mire que lo que nos está indicando eso es que si no encontramos información de fuentes primarias, y sobre todo en la organización de eventos, y de la que hemos conversado, las fuentes primarias son muy pocas, porque es que el campo en sí, la disciplina o el campo de trabajo, todavía falta por explorarlo desde la parte investigativa, ¿cierto? Muy a diferencia de, por ejemplo, si estuviéramos haciendo un trabajo, un proyecto de investigación
del área de la salud. Ahí hay mucha literatura, mucha información, pero hay campos que la verdad son menos explorados en comparación de otros. Entonces, en sí mismo, eso es lo que nos indica del estado del arte. Perdón, el hecho de que no tengamos tan definidas las fuentes primarias, que no hayan, es porque no se ha investigado a profundidad los temas, lo cual le plantea al campo en general la necesidad urgente de generar investigación en estas disciplinas. Pero para efectos del trabajo que vamos a realizar nosotros, ¿qué quiere decir eso? Ah, bueno, ahí en sí mismo se justifica más el proyecto por la necesidad de generar nuevo conocimiento. Entonces, yendo propiamente al estado del arte, yo simplemente relaciono lo poco que encontré de fuentes primarias y luego relaciono las fuentes secundarias. Si te respondo tu inquietud, Liliana. Ah, sí, profe, sí, es que yo encuentro muy poca información de lo que, de mi trabajo, entonces ya me estaba como preocupando, pero ya veo que queda mejor. Hay otra cosa entonces sería que a medida que avanza la virtualidad, irán a desaparecer como esos textos y esos documentos, ¿no? ¿O qué? No, no, No. no, pues no tiene por qué desaparecer. No, porque entonces si encontramos el artículo de la fuente primaria, una investigación que se hizo, eso siempre va a estar ahí. Ah, bueno, en una fuente secundaria, si por ejemplo yo encuentro una información de un blog de un organizador, un promotor de eventos, él en su condición de editor y administrador del espacio, pues obviamente él puede hacer lo que quiera con la información. Pero ¿qué pasa en ese sentido? Ya tendríamos es que ser como muy de malas, por decirlo así, que él quite la información o que la cambie. Pero eso es el error a lo que nosotros nos podemos enfrentar. Sin embargo, esa información por lo general va a estar disponible. Listo. Listo, profe, muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Liliana. Muchachos, ¿qué otras preguntas e inquietudes tienen? No hay otras inquietudes, compañeros. ¿Seguros? No, profe, todo claro. Ok, muy bien, listo. Compañeros, entonces, ¿qué vamos a aprovechar en este espaciecito? Miren que terminamos esta parte de explicación, ¿no? Ya habíamos hablado mucho de esto. Recuerden, vayan trabajando en el estado del arte. Vamos a hacer estas asesorías. Un espacio pequeño de 10 minutos. Recuerden que más adelante vamos a retomar, obviamente, las asesorías con más tiempo para los proyectos, porque además estamos dando tiempo a que ustedes se contextualicen y que vayan avanzando en los proyectos. ¿Qué quiere decir eso? Que mucho más adelante, en una asesoría que, por ejemplo, sea 20 minutos por cada, o 15 o 20 minutos por cada proyecto, ustedes me van a mostrar, pero vea lo que tenemos del planteamiento del problema, pero vea lo que tenemos de la pregunta, así vamos con el estado del arte, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Porque el estado del arte no lo vamos a elaborar de aquí a mañana, es un proceso sistemático. Y obviamente, hacer en este momento una asesoría propiamente del estado del arte hacia profundidad, pero no nos daría porque lo ideal es que ustedes me muestren material. Aquí vamos entonces, en esta asesoría de máximo 10 minutos, que ustedes disipen dudas e inquietudes de la justificación y del estado del arte. Listo, hoy es el momento entonces para que me pregunten de estas fuentes primarias, de estas fuentes secundarias, qué inconvenientes han tenido y en un espacio no mayor a 10 minutos. Son las 10:54. Para mayor orden, les propongo que, de acuerdo a la lista que hicimos la clase pasada, iniciemos a las 11, ¿cierto? Donde asignemos, de acuerdo a los turnitos que hicimos la semana pasada. Lo voy a llamar en este momento a lista para que ya cada uno sabe el número del grupo que le tocó. Y empezamos a las 11, de 11 a 11:10, de 11:10 a 11:20 y así sucesivamente. Jessica Restrepo, Yesenia Alzate, Valeria Uribe. ¿Están por acá? Yo, profe Jessica. Ok, muy bien. Otra cosa es que me pueden decir, profe, sí, necesitamos asesoría, tengo inquietudes, o no, profe, no hay necesidad de asesoría. Entonces, sí, Jessica, ¿quién me respondió? Valeria. Jessica. Jessica, profe. Ah, bueno, listo, Jessica. Entonces, nos vemos a las 11, ¿necesitas asesoría? Profe, no tenía, era una duda en cuanto al
a las fuentes porque nosotros no encontrábamos mucha información en Sí. las páginas, ¿cierto? Y pues ya tú me aclaraste de que se puede con otra fuente secundaria como entrevistas y como tenemos 3 contactos de 3 personas que podemos entrevistar, entonces yo creo que de ahí podemos sacar toda la información. Ah, bueno, entonces lo necesitan entre asesoría. Hoy. Hola, ¿no necesitan entonces? No, profe, por hoy no. Ok, muy bien, listo. Está muy bien, Jessica. Continuamos. Laura Marcela Calle, Caterine Porra, Luis Fernando Marulanda, Wendy Lemos. Profe, sí, ¿Necesitan? Ok, muy bien. Entonces a las 11. listo. Bueno, lo que quiere decir es que nos quedamos conectados, los demás nos desconectamos, a la hora que les toque se conectan. Listo. Y así sucesivamente para aprovechar este espacecito acá. Liliana, ¿necesitas? Profe, sí, A tengo las algunas dudas con listo. la justificación. Ok, Con el a las estimado, ahorita hablamos en todo 11 y 10. 11:10. Muy bien, sí. Listo, gracias. Ok, Laura Sofía, Daniel Maya, Camilo Oquendo, Valentina. Profe, no, no necesitamos. Ok, muy bien. Listo, vale. Gracias. Gracias a ti. Alejandro Restrepo, Laura Marcela Rodríguez. No están por acá. Y Juliana Zapata. ¿Está Juliana? Ok, muchachos. Esas son las asesorías entonces que tenemos por hoy. Listo. De resto, entonces, vayan avanzando, compañeros. Nos vemos dentro de 8 días para los que no tienen asesorías hoy. Y bueno, ¿alguna otra pregunta, inquietud final? No, profe, en la asesoría. Ok, muy bien, listo. Nos vemos entonces en la asesoría. El resto, muchísimas gracias. Vayan trabajando, vayan ajustando de una vez para que avancemos significativamente en el proyecto. No vayan a dejar esto para último, muchachos. ¿Listo? Muchas gracias a todos y todas. Nos vemos dentro de 8 días. Con Listo, placer. profe. Gracias. Gracias, profe. Chao. Bueno. Nos vemos Chao. ahorita. Chao. Nos vemos ahorita los de las asesorías, porfa. Muchachos, ustedes son Yesenia, Jessica y Valeria, ¿cierto? Ah, bueno, Laura, Caterine, Luis Fernando y Wendy. Hola. Hola, profe. Ok, muy bien, listo. Ok, son las 10:58. Un minutico, me paro un momentico y ya regreso. Espérenme un Listo, momento. profe. Gracias. Chicos, ¿alguno de ustedes tiene copiada la concertación? Yo no, ahí el profesor tiene esa carpeta de la concertación. Él la compartió por Drive. Ah, bueno, gracias.
Hola chicos, ya regresé. Los voy a ir escuchando mientras tanto. ¿Listo? Hola. Chicos, Hola, profe. ok, ya estoy acá, ya seguí activo cámara. Eh, los escucho entonces. Bueno, nosotros pues como lo primero que le íbamos a preguntar es si, pues o sea, si lo del, la pregunta de investigación y lo del árbol problema está como bien planteado, porque pues de ahí parte para seguir continuando con el resto. Y pues en el estado del arte ya tenemos pues como varias fuentes, varias información, hay que organizarla, pero ahí va. Entonces, Bueno, una cosita, es que con la pregunta de investigación, con el árbol de problemas, se supone que eso es lo que se va a calificar después. La idea es que ustedes me planteen inquietudes. Ay, profe, no entiendo esta causa, por ejemplo. O podemos mirar de nuevo, como me estás diciendo, la pregunta de investigación, a ver cómo es el sentido, ¿cierto? De esa manera podemos funcionar en la asesoría. Si gustan, me pueden mandar la pregunta o el árbol de problemas y plantearme inquietudes, ¿cierto? Ya para que ustedes la gusten y ya más adelante me lo entreguen, porque de eso se trata pues de la actividad, del ejercicio como actividad evaluativa, ¿cierto? Lo que ustedes tienen que hacer y ya lo que aprendieron y obviamente mirar que haya consistencia y coherencia. Entonces, dale, muéstrame la pregunta y qué inquietudes tienen, qué de pronto sienten ustedes que queda faltando, qué dudas tienen. listo, profe, le voy a abrir le voy a compartir Sí, pantalla para que vea. dale. Ya me estás compartiendo pantalla y no veo nada. No, es que no me había abierto ya. Bolas, nada. Profe, es que el computador está un poquito lento. Ya son las 11:04, chicas. Bien, no sé, ¿qué más preguntas tienen mientras me van abriendo el documento? Profe, ya se ve. Sí, ya estoy viendo por acá, pues tu interfaz, pero Ah, bueno.
Profe, sí, no se ve. Ay, no, profe, yo mejor la leo porque esto como que no quiere dar. Bueno, que Bueno, la pregunta, pues nosotros la hemos cambiado muchas veces porque primero no daba, primero pues no cuadraba, entonces al final quedó. ¿Qué consecuencias y cómo afectaría a largo plazo la falta de inclusión de personas con capacidades sensoriales diferentes por parte de los productores de eventos en el momento de realizar la planeación y ejecución de un evento? ok. Ok. Laura, Dime. está por acá compartiendo Laura Jiménez presentación. Ah, ya, Sí, sí. que me confundí con... A ver, es que estoy confundido por acá. Yo tengo es una Laura Marcela Calle. Sí, es que estoy hablando por el celular y presentando en el computador, entonces. Pero ¿quién es Laura? Ah, ya, Laura Marcela Calle, Laura Jiménez, sí, sí. No me confundí. Muy bien. ¿Qué consecuencia? A ver, aquí yo veo algo. Yo veo aquí dos preguntas. ¿Qué consecuencias y cómo afectaría? Mire que hay dos. ¿Qué y cómo? Sí, Habría que organizarla en una. Le están preguntando por qué consecuencias son las que hay a largo plazo sobre la falta de inclusión o cómo afectaría a largo plazo la falta de inclusión de personas. Eso es lo que tienen que precisar. Si hay, ¿cuál de esas dos preguntas? Están preguntando qué consecuencias o de qué manera o cómo afectaría, ¿cierto? Eso es algo para que miren ustedes y tomen la decisión. Se van a preguntar por las consecuencias o cómo afectaría, ¿cierto? listo. Muy bien, ahí ya uno dice, hay una pregunta. Muy bien, no me van a leer el planteamiento del problema. Recuerden que ya hemos hablado del planteamiento del problema. Van a decir qué dudas, inquietudes puntuales tienen dentro de algunas cosas que colocaron en el planteamiento. ¿Qué creen ustedes que les falta? Profe, no, pues hasta ahora Ok, todo va como, pues sí, hemos adelantado también el estado de arte, tenemos varias cosas, sí, hay que organizarlas un poquito como más bien. a lo de, Pues, que tiene estructura. Recuerden que el estado del arte es las citas. Ahí está bien, hagan bien las citas, ¿cierto? listo, sí, falta es eso como más normas APA. Muy bien, listo. No, profe, era de eso, era más que todo la pregunta, porque esa es como que siempre que la hacíamos mal, Bueno, entonces a ver si ya estaba como ok. mejor. Y una cosita con las imágenes, donde dice, por ejemplo, aquí donde está entrevista a Marta Medina, doctora en pedagogía. Le van a colocar debajo la imagen, o sea, no a manera de este título, sino que le colocan aquí abajo la imagen. Imagen 1, punto. Doctora Marta, tan. ¿Sí me entiendes? Despuésito de la imagen, Sí, chiquitico, ¿cierto? ajá, Imagen 1, ¿cierto? Aquí, más abajo de la imagen, ¿cierto? Aquí como un sí, pie, lo voy a pie poner aquí como para acordarnos. de eso. Entonces colocan imagen 1, Marta Medina, ¿cierto? Marta Listo. Medina, doctora en pedagogía. Y le quitan eso de entrevista porque donde aquí se supone que ustedes hicieron una entrevista a ella, o no, o extrajeron una entrevista a ella, le hacen la citación. Ah, ¿Sí? listo. Es eso. Muy bien. Listo, profe. Bueno, Ok. Listo, ya el resto es pura forma. Ya más adelante revisamos con más profundidad los avances, pero van bien. Ya entonces comprenden lo de la pregunta. Lo ven que habían sí, dos. sí, Habían dos ahí, muy bien. Y también que miren entre la pregunta si eso es lo que ustedes van a indagar. Ese cómo. ¿Listo? listo. Ok. Sí, profe. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Todo muy claro hasta acá? Sí, todo claro.
Ok, Por el momento sí, profe. ok, por el momento muy bien. Listo, muy bien, chicas. Recuerden que más adelante vamos a tener más tiempo. Por ahora es para que vayan avanzando y ajustando cositas. Ya después revisamos el proyecto con más profundidad. Tenemos tiempo suficiente. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, muchachos. Bueno, niñas, compañeros, nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias. Gracias a usted, profe. Chao. Gracias a usted, profe. Que estén muy bien. Chao. Chao, profe. Chao, Luis. Que estén muy bien. Hola, Liliana. Profe, hola. ¿Qué Hola. más? Cuéntame, Ah, Liliana. bueno. Entonces, ¿me puedes Profe, mostrar? vea. Sí, le muestro entonces espérame, yo se la comparto. Sí, claro que sí. Espérame un segundito, que es que eso está más lento. Y yo muy sonsa para eso. De acá. Ahí lo ve ya. Aquí me está compartiendo, todavía no, ya veo su interfaz. Eso, ahí ya está el proyecto. Muy bien. Muéstrame entonces, Liliana. Ahí ya lo ve. Sí, Listo. Bueno, entonces, vamos a hablar de la justificación, sí. ¿cierto? Preguntas, inquietudes que tengas de la Profe, Ujú. bueno, usted en la trabajo anterior me había dicho que lo ampliara un poquito, pues, que lo extendiera más. Yo le hice muchos cambios y quedó así de esta manera. ¿La leemos o qué? No, no, ya eso ya lo leo después, ¿cierto? La cuestión es que eso es lo que vamos a calificar. La cuestión, pero también más que todo es resolver inquietudes que tengas de algo que consignaste, por ejemplo, en la justificación y que podamos resolver en este momento. Por ejemplo, profe, yo aquí coloqué esto, pero no sé si hace parte de la justificación. Entonces, eso, de esa manera Bueno, podemos listo. resolver. Sí, muy bien. Entonces, en este párrafo, Sí, donde toma una referencia, sí, toma a Suecia como referencia, en una sí. justificación se puede colocar. Ok, muy bien. Sí se puede colocar. Es la decisión que toma uno como investigador. Decimos, no podemos dejar de lado el mencionar como Suecia es pionero a nivel mundial en el manejo de residuos. Ajá. Eh, Tienes que mirar si esto que acabaste de escribir, esto que escribiste, se empata con el párrafo anterior y con el siguiente. ¿No? Listo. Pues por eso, porque, y si es una cita, hay que citarla. O sea, si es una fuente, perdón, que tú encontraste en una información en la web, en cualquier sitio, hay que citarla. Así sea parafraseado, así sea que usted hayas colocado esto con tus propias palabras. Aquí se cita, Sí. ¿cierto? Pero trata de mirar como la cohesión en términos de lo que dijiste en el párrafo de arriba que dice el desarrollo sostenible y la cohesión con el otro párrafo final, con el fin de propender por la realización de eventos más sostenibles. Mire a ver si entonces la metemos ahí o cómo se puede acomodar para que no nos el párrafo a suelto, Sí. ¿cierto? Porque uno a veces encuentra que está leyendo una cosa y No, luego metieron otra y uno se pierde. Sí, Liliana, dime. sí. No, pero para mí sí hay como coherencia, Okay. sería como juntarlas. Haga bien, es un asunto de escritura, de cohesión gramatical, cómo una idea a desarrollar se articula con la anterior y con la siguiente. Listo. Bueno, a lo último es como una conclusión. ¿Está bien esa conclusión entonces ahí? No, no es una conclusión. Recuerda que nosotros no hacemos conclusión en la justificación. Ahorita explicamos lo de la Listo. justificación. Mira bien los ejemplos que te coloqué, los sitios, los links que les refería a ustedes a manera de la explicación de la justificación, para que tengas en cuenta que uno que debe responder en la justificación y acomode lo que tienes acá. No es una conclusión, es el párrafo final de la justificación donde dice básicamente por qué es necesario hacer esta investigación. Párrafo final. Entonces, ¿por qué es necesario? Yo creo que ahí se explica que sí está bien. ¿Por qué es necesario e importante realizar esta investigación? ¿Cierto? ¿Sí me escucha, profe?
Sí, sí, claro que sí. Muy bien. Ajá. Con el estado del arte, sí, pues yo no sé, yo tengo muchas cosas, pero todavía como por pedazos, no lo sé como todavía organizado bien, porque tenía dudas con esas fuentes secundarias. La mayoría de las que yo encuentro es en fuentes secundarias, en canales de YouTube, en blog, bueno, en otras cosas. Entonces no sabía, en fin, cómo hacerlo. Por eso te hice la pregunta en la clase ahorita. Aquí lo primero que te iba a preguntar era, ¿ese estado del arte tiene como una introducción, así como No. está? Bueno, listo. No. No, Listo. pero no esta introducción. O sea, perdón, sí puede tener una introducción, pero no diciendo qué es el estado del arte. Ajá. Puedes escribir Bueno. un párrafo introductorio diciendo, los eventos sostenibles han sido considerados a lo largo del tiempo como esto y esto, aquello. ¿Cierto? A continuación, Sí. se abordará eh, se abordarán los estudios o las investigaciones que se han realizado frente al tema. O sea, el párrafo introductorio tienes toda la razón, sirve mucho, pero no diciendo que es el estado del arte, sino de tu propio estado del arte. Porque recuerda que es que esto hágase de cuenta. Esa era mi confusión. Uno lo escribe para que otra persona lo lea, ¿cierto? Un estudiante, un docente, una comunidad en general. Imagínate que esto lo va a estar leyendo una persona interesada en los eventos sostenibles, ¿cierto? Entonces tú le tienes que transmitir Ajá. bien la idea, es eso. Esa era mi duda. Listo, Muy bien. profe. Esas eran como las No. cosas que tenía pendiente. Me toca trabajarle mucho a esa parte, mucho, mucho, mucho. Porque sí encuentro mucha cosa, pero como por eso, como por retazos y no la he podido como Acomodar articular bien. bien todas, que Ok. me vayan como en coherencia, sí señor. Ok, perfecto. Hágale que tenemos tiempo suficiente y ahí lo vamos a acomodar. Listo. El que sí tengo, que no sé por qué me fue más fácil hacerlo, fue el de los niveles de profundidad, pero eso lo vemos más adelante. Me había Sí, dicho usted. sí, los niveles de profundidad. Bueno, igualmente ya lo tienes acá como Y a para... mí me pareció. Recuerda que en los niveles de profundidad no es describir todo, sino uno de ellos o varios de ellos que tienen relación a tu proyecto. Uno de ellos o varios. Sí, tienes que tomar una decisión si tu investigación es exploratoria, descriptiva, ¿cierto? No es una sola, Ah, es eso. qué bien. Yo pensé que era que había que escribir cada uno, pero me pareció más fácil. O sea, tomo uno solo de ellos. Ajá. Listo, profe, muchas gracias. ¿Ya? Bueno, con mucho gusto. Muchas gracias a usted, profe. Feliz fin de semana. Muchas gracias, Liliana. Nos vemos en 8 días. Estén bien. Bueno, hasta luego. Luego, chao.